¿Te has puesto a pensar por qué, aunque estés a miles de kilómetros de Londres o Nueva York, te sientes menos por no masticar su idioma? ¿Por qué un paisano que le chinga todo el día, que levanta edificios con sus propias manos y hace que la economía se mueva, se siente como un pendejo analfabeto solo porque no entiende los ruidos que le salen de la boca a un patrón o a un pinche oficial de migración? La neta que nadie te dice es que no solo estás frente a una barrera de comunicación cualquiera. Estás topando con pared contra un arma de ingeniería social que fabricaron hace siglos para mantenerte exactamente donde estás, jodido. Lo que el sistema te vende como aprender inglés no se trata de gramática, de vocabulario o de cómo pedir un café en el aeropuerto. Se trata del nacimiento de un sistema operativo que instalaron a la fuerza en la cabeza de todo el mundo. Hace 400 años, un cabrón llamado William Shakespeare no solo escribió obras de teatro para entretener a los riquillos, él creó el código fuente del lenguaje del poder. Él diseñó la estructura mental que dicta quién manda y quién obedece, quién es civilizado y quién es solo mano de obra. Mientras no entiendas cómo ese código fue creado para dejarte fuera de donde se toman las decisiones, vas a seguir siendo solo el combustible que se quema para que la pinche máquina de los otros siga girando. Profe, espéreme tantito. Usted me quiere decir que soy pobre y que mi vida es una chinga constante solo porque un vato de peluca inventó una forma de hablar hace siglos. ¿Qué tiene que ver el nacimiento de una lengua con que no tenga lana y con que no sea libre hoy? Imagínate que tu mente es como un terreno vacío, un espacio donde quieres construir tu vida, tus sueños y tu futuro. Para construir cualquier cosa en ese terreno, necesitas ladrillos, herramientas y principalmente un plano, un dibujo que diga dónde debe ir cada pared. Ahora, imagínate que hace siglos, un hombre llamado William Shakespeare apareció y decidió que él sería el arquitecto de todos los planos del mundo moderno. Él no era un político con cañones o un general con ejércitos, él era un poeta, pero lo que hizo fue mucho más profundo que conquistar tierras. Realizó una cirugía en la conciencia colectiva de la humanidad, cambiando la forma en que el cerebro de las sociedades funciona. Piensa en el inglés no como una materia de la escuela, sino como una internet lingüística. Antes de Shakespeare, el inglés era solo un dialecto provinciano, hablado en una isla aislada, fría y sin mucha importancia en el escenario global. Era como un radio viejo que sintonizaba apenas una estación local y hacía pura estática todo el tiempo. Pero Shakespeare se metió en esa estructura e instaló una señal de Wi-Fi potente que hoy cubre el planeta entero. Él no solo escribió historias, inventó miles de palabras nuevas y cambió completamente la forma en que las palabras funcionan dentro de nuestra cabeza. ¿Sabes cuando compras un celular nuevo y ya viene con un sistema operativo instalado que no puedes cambiar? Puedes hasta bajar aplicaciones, pero las reglas básicas de cómo el aparato funciona ya fueron decididas por el fabricante. El inglés de Shakespeare es ese sistema operativo. Él creó el código fuente de cómo nosotros entendemos lo que es ser un humano, lo que es tener ambición, lo que es justicia o lo que es amor. Él estableció lo que llamamos la fortaleza insular de pensamiento. Mientras otros imperios de la época intentaban dominar el mundo robando oro físico y tierras, los británicos, a través de Shakespeare, estaban ocupados dominando la estructura de nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Crearon una consistencia lógica y una flexibilidad tan grande que hoy, para que tengas cualquier tipo de éxito en el casino global, estás obligado a conectarte a esa red. Si no hablas el código, eres como un aparato electrónico potente, pero que no tiene acceso a Internet. Existes, tienes fuerza, tienes el hardware, pero no puedes procesar la información del poder. Te conviertes automáticamente en mano de obra barata, porque tu cerebro no está corriendo el software oficial que los dueños del mundo usan para tomar decisiones. Shakespeare no escribió para intelectuales de Oxford o Cambridge, escribió para las masas. Usaba un ritmo específico llamado pentámetro yámbico. Imagina el sonido de un corazón latiendo, bajo alto, bajo alto, bajo alto. Ese ritmo no era por casualidad o solo por estética. Era una técnica para hacer las palabras memorables, como si fueran canciones que se te pegan en la cabeza y ya no salen. Él estaba, literalmente, realizando una operación en las sinapsis del pueblo común para que absorbieran esa nueva realidad imperial sin siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Él agarró el entretenimiento de la calle, lo que era considerado de bajo nivel,
presentado cerca de los burdeles y las arenas de peleas de animales, y lo transformó en una herramienta de educación masiva. Estaba programando la imaginación de toda una civilización mientras la gente pensaba que solo se estaba divirtiendo. Al invertir metáforas y crear nuevos usos para palabras comunes, como transformar un objeto en una acción, obligó al público a reimaginar su propia realidad y a ver el mundo a través de los ojos del Imperio Británico. La genialidad de Shakespeare fue entender que el arte no sirve solo para adornar la vida, sino para cambiar la estructura neurológica de una sociedad. Cuando consumes esa cultura, no solo estás aprendiendo vocabulario, estás aprendiendo una filosofía, una identidad y una forma de ser que te pone en una posición específica dentro del engranaje. Pasas a ver el mundo no como es, sino como el código de Shakespeare te permite verlo. Profe, déjeme ver si entendí este nudo en mi cabeza. Usted está diciendo que este vato funcionó como un programador de computadoras de hace 400 años. Que él creó la aplicación mental que hoy hace que un americano o un británico se sienta superior a un inmigrante solo porque nació dentro de ese sistema operativo. Entonces, cuando yo me siento mal por no hablar bien, no es porque sea menos inteligente, sino porque estoy tratando de correr un programa pirata en una computadora que exige la licencia original del dueño para funcionar derecho. Exactamente, agarraste el hilo de la madeja. Pero ahora vamos a mover esta estructura para ver cómo funciona esta máquina y entender el por qué el inglés terminó ganando, mientras otros imperios gigantescos se quedaron en el camino. Para entender el engranaje que te tiene amarrado hoy, tienes que mirar el mapa de las 4 grandes civilizaciones modernas que se partieron la madre por el dominio del mundo en los últimos 200 años. Los rusos, los alemanes, los británicos y los americanos. Todos ellos se creían los herederos legítimos de Roma y del cristianismo, pero cada uno intentó dominar el juego de una forma distinta por su geografía específica. Piensa en Rusia. Es una masa de tierra gigantesca, fría y oscura. Eso creó en ellos una imaginación sombría, una resistencia de hierro y un sentido de colectivismo místico que produce líderes geopolíticos implacables como Stalin o Putin. Pero su fuerza siempre se basó en la tierra, en la protección física de sus fronteras contra enemigos externos. Por otro lado, Alemania, justo en medio de Europa y sin barreras naturales contra sus adversarios, vivió siendo atacada y desarrolló lo que llamamos voluntad de poder. Ellos creían que los grandes hombres podían imponer su voluntad sobre la realidad a punta de fuerza bruta, organización militar y la conquista de un espacio vital. Pero los británicos jugaron un juego mucho más sofisticado e invisible. Mientras los rusos se escondían en el hielo y los alemanes marchaban con botas de hierro, Inglaterra se veía a sí misma como una fortaleza insular. Ellos entendieron algo que los otros imperios ignoraron, que el dominio físico es caro, sangriento y difícil de mantener, pero el dominio de la mente es eterno, silencioso y mucho más rentable. No querían solo tus tierras, querían el control sobre lo que tú consideras práctico, útil o razonable. La filosofía británica que Shakespeare ayudó a sembrar en el corazón del mundo se basa en el empirismo y en el utilitarismo. ¿Sabes qué significa eso en tu vida real de trabajador? Significa que les importa un carajo lo que es correcto o ideal de forma abstracta. Solo les importa lo que funciona ahorita, lo que trae un resultado inmediato para el engranaje. Inventaron la idea arrogante de la carga del hombre blanco, una excusa moral de que su cultura era inherentemente superior y que tenían la responsabilidad de civilizar al resto del mundo a través de la educación y la lengua. Usaron a Shakespeare como la punta de lanza de ese soft power. Shakespeare transformó el inglés de ser un dialecto sin importancia en una realidad en sí misma. Cuando hablas esa lengua, entras en un mundo donde la estética y la belleza de las palabras esconden la falta de verdades espirituales profundas. A diferencia de Dante, que usaba la lengua para intentar entender la mente de Dios, Shakespeare creó un lenguaje que es pura percepción visual y emocional. Es aquí donde el engranaje te muerde la piel, carnal. El sistema británico diseñó un casino global donde ellos son los dueños, los crupieres y los únicos autorizados para imprimir las fichas. El inglés se convirtió en la Internet lingüística. Si quieres negociar, si quieres subir en la vida, estás obligado a entrar en su plataforma. Pero al entrar, aceptas silenciosamente su filosofía, la idea de que solo vales por lo que produces y que el éxito
se mide por qué tanto te puedes adaptar a las reglas que ellos escribieron hace 400 años. Usaron el arte para hacerte una cirugía en la sinapsis y reconfigurar tu cerebro. El ritmo de las obras de Shakespeare, ese famoso pentámetro yámbico, funciona como un latido que hipnotiza a las masas y hace que el mensaje se te grabe. Fue hecho para ser entretenimiento de bajo nivel, para ser consumido por la gente común cerca de los burdeles y las peleas de gallos, asegurándose de que el pueblo absorbiera la ideología imperial sin siquiera darse cuenta de que los estaban programando. Profesor, espéreme un poco. ¿Usted me está diciendo que hasta la forma en que intento progresar en la vida fue planeada por estos tipos hace siglos? Eso quiere decir que cuando me esfuerzo por aprender inglés, en realidad les estoy dejando que me operen el cerebro para que acepte ser una pieza de su engranaje sin chistar nunca. ¿Cómo aplica eso para mí, que me la vivo partiéndome el lomo en el diario, sin tiempo ni para respirar, y mucho menos para leer poesía de gente muerta? Exactamente. Sientes esa incomodidad porque el engranaje te está raspando el hueso ahorita mismo. El sistema quiere que sientas que el inglés es una escalera a la libertad, pero para la mayoría de nosotros termina siendo la misma cerca que nos mantiene afuera. Crearon un mecanismo de competición cooperativa abierta, donde se roban las mejores ideas de todas las culturas, las traducen al inglés y luego te las venden de regreso como si fueran innovaciones exclusivas de ellos. Shakespeare no inventó nada desde cero. Se robó tramas, personajes e historias de todo el mundo, pero les puso la etiqueta de superioridad británica. Es por eso que las grandes universidades hoy protegen el código fuente de este sistema. Enseñan de una forma rígida que mata tu curiosidad natural solo para asegurar que pienses dentro de su caja utilitarista. El engranaje funciona así, te da la ilusión de que la puerta está abierta, siempre y cuando digas la contraseña correcta. Pero la contraseña fue diseñada para que nunca suenes tan bien como el dueño de la casa, manteniéndote siempre en una posición de subordinación voluntaria. Sientes ese peso en la espalda todos los días, porque el engranaje fue diseñado para que nunca te sientas en casa dentro de su sistema. El mecanismo oculto aquí es lo que se llama la lengua como una realidad en sí misma. Para el sistema angloamericano, no importa necesariamente la verdad profunda de las cosas, como la encontrarías en un texto de Dante. Lo que importa es si el lenguaje es bello y si funciona para generar un resultado práctico y útil. Cuando entras a un banco, a un tribunal o hasta a una entrevista de trabajo, estás pisando un escenario que fue montado, en esencia, por Shakespeare. Si no hablas el código con la cadencia y la dicción correctas, eres automáticamente visto como alguien menos capaz o fuera de los estándares de la élite. Usan la lengua como un filtro de clase social y de poder. Es una forma invisible de decir que ellos poseen la cultura superior y tú posees solo el esfuerzo físico bruto para entregarles a ellos. La gran mentira que el sistema te vende es que el inglés es solo una herramienta neutra de comunicación. Pero al aceptar esa herramienta, estás, sin darte cuenta, aceptando toda la filosofía utilitarista y empírica británica que viene junto en el paquete. Empiezas a creer que la vida es solo una sucesión de experiencias prácticas y que tu valor como ser humano depende exclusivamente de tu utilidad para el imperio o para el mercado. El impacto de esto en tu libertad es devastador y silencioso. Mientras gastas 10 o 20 años de tu vida intentando dominar el idioma para finalmente ser aceptado, estás en realidad gastando tu tiempo de vida alimentando la plataforma de ellos. Te conviertes en un consumidor pasivo de una cultura que te ve como inferior, en lugar de ser el creador de tu propia realidad. El sistema quiere que seas un eterno traductor de ti mismo, intentando siempre encajar en un molde intelectual que nunca fue diseñado para tu cuerpo o para tu historia. Crearon una especie de Internet lingüística, donde ellos son los únicos proveedores de la señal y los dueños de los servidores. Si quieres conectarte con el mundo moderno, tienes que pagar el peaje cultural a ellos. Y ese precio no se cobra solo en dinero, se cobra en identidad y en sumisión psicológica. Empiezas a pensar, a desear y a planear tu futuro usando las mismas palabras y conceptos que ellos inventaron justamente para asegurar su supremacía sobre ti. Observa cómo se toman las grandes decisiones globales. Siempre son discutidas, escritas y validadas en ese código específico. Si sientes que no estás en la mesa de negociaciones, es porque el sistema te convenció de que no dominas la etiqueta necesaria de la lengua.
usan una retórica sofisticada y términos técnicos complicados solo para esconder una verdad muy simple. Ellos se quedan con tu tiempo de vida y con tu creatividad, y te dan a cambio la ilusión de que formas parte de su club. Tu liberación comienza en el momento en que ves que el inglés de Shakespeare es solo una tecnología de control social, y no una medida de tu inteligencia o de tu valor. Shakespeare era un genio para entender la psicología de las personas comunes, pero el sistema imperial cooptó ese genio para construir una jaula de oro alrededor de la mente del trabajador. Cuando entiendes cómo esa jaula fue montada a través de las palabras, los barrotes empiezan a parecer mucho menos sólidos que antes. El secreto que protegen a capa y espada en las universidades de élite es que el poder real no está en el conocimiento en sí, sino en la exclusividad y en la manipulación del lenguaje. Crean una barrera de entrada tan alta y tan intimidadora que el trabajador común se rinde de entender el juego antes siquiera de intentarlo. Pero la verdad es que el código original de Shakespeare se basó en la observación de la vida común, de las calles y del pueblo que ellos hoy desprecian. Nos robaron nuestra capacidad de imaginar y ahora nos venden esa misma imaginación por un precio que nos cuesta la libertad. El engranaje necesita desesperadamente que te sientas pequeño y que te veas como un intruso en el mundo moderno que ellos dicen haber creado. Pero el mundo moderno es solo una construcción hecha de palabras y narrativas, y si esas palabras fueron inventadas por hombres, pueden ser cuestionadas y desmontadas por ti. No eres una pieza de hardware desechable, eres la propia energía que hace que todo esto gire. Ellos son los que necesitan tu esfuerzo continuo para que el software de poder de ellos tenga algún peso real en el mundo físico. Ahora que puedes ver los hilos de esta gran red, la pregunta que realmente importa no es cómo aprender a hablar perfectamente, sino cómo dejar de ser hablado por ellos. El sistema británico montó una fortaleza que parece invencible ante los ojos de quien está afuera, pero solo se sostiene porque tú todavía aceptas que su lengua es la única regla legítima para medir lo que es el éxito y lo que es la civilización. Usaron el genio de Shakespeare para crear una estética deslumbrante que enmascara un vacío profundo, una cultura utilitarista que ve a los seres humanos como meras piezas de repuesto en una máquina de lucro infinito. Pasaste toda la vida creyendo que tu silencio o tu dificultad con el idioma eran fallas personales, pruebas de tu supuesta inferioridad, cuando en realidad tu silencio fue planeado y detalladamente estructurado. El engranaje necesita que te sientas un eterno extranjero en tu propia vida para que nunca tengas la osadía de cuestionar quién es el verdadero dueño del casino. El inglés de Shakespeare se convirtió en el Internet lingüístico del mundo moderno. Pero recuerda una regla básica. En cualquier red, quien no entiende el código fuente termina siendo solo el dato procesado por la máquina. La verdadera libertad no viene de hablar como un maestro o un académico de élite, sino de entender que el maestro usa exactamente las mismas palabras que tú para esconder las mismas flaquezas y miedos humanos. Shakespeare originalmente escribió para los comunes, para los trabajadores que olían a sudor y buscaban entretenimiento en las calles, porque él sabía que la verdad vive en la piel y no en los diplomas de las universidades famosas. Ellos se robaron el lenguaje del pueblo para crear una esposa de oro sofisticada, pero el oro original siempre fue tuyo. Al terminar esta clase, mira de nuevo tus manos callosas y la fuerza de tu propia historia. Su sistema operativo puede estar instalado en cada rincón del mundo, pero no es la única forma de procesar la realidad o de definir quién eres tú. Ahora puedes ver los hilos que mueven el escenario. Y una vez que ves el mecanismo del engranaje, este pierde el poder absoluto de molerte sin que te des cuenta de lo que está pasando. El juego sigue, pero ahora sabes que la lengua fue usada como un arma, y ya nadie puede desarmarte usando solo un diccionario. El engranaje nunca duerme, pero ahora tú estás finalmente despierto,